En el estudio con el ministro de Economía, Álvaro García. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, un gusto Un estar poquito acá. más cerca del micrófono. En el medio de esta controversia, no sé si está demasiado agrandada la controversia entre el Banco Central y el gobierno por este estudio del banco respecto, que está mencionado en el informe de política monetaria, respecto de los efectos de algunas políticas laborales, particularmente el salario mínimo sobre el empleo. Ayer el ministro Bocardo, el ministro del Trabajo, decía que el gobierno le ofrecía técnicos para conversar con los técnicos del Banco Central respecto a estos reparos A que ver, hace el yo, yo, gobierno. yo primero no diría que hay una controversia. El gobierno, yo personalmente y el gobierno en su conjunto se alegra de que el Banco Central analice el tema del empleo, es una prioridad, la primera prioridad económica del gobierno. Que más estudios se hagan sobre el tema es muy importante. Lo único que O hemos sea, el señalado, gobierno entiende que el central se meta en el asunto, digamos, porque no, había no, algunos que decían, ¿por qué el Banco Central se mete en el tema del no, empleo? no solo lo entiende, yo me alegro que el Banco Central lo haga. Tiene muy buenos técnicos, el tema del empleo es un tema complejo, multidimensional, y eso es lo único que hemos señalado, que el aumento que ha tenido la tasa de desempleo por un largo periodo, además mucho antes de este gobierno, se debe a múltiples causas y es conveniente analizarlas todas. Ahora, esa discrepancia que manifiesta el gobierno, José Gregorio, por ejemplo, el decano de Economía de la Chile, expresidente del Central, decía, es una frase mala la del presidente, el manifestar la discrepancia porque se mete en un asunto podría politizar incluso una cuestión que es eminentemente técnica. De nuevo, repito, yo no creo que se trata de una discrepancia, sino que de llamar la atención sobre el hecho de que el problema es más complejo que solo el costo laboral, que es lo que analiza el Banco Central. Desde luego, si uno mira la estadística económica, el sector que más ha expulsado trabajadores en este periodo es el sector de la construcción. Y la razón por la cual ello ha ocurrido es por el alza en las tasas de interés. Esa es otra variable que incide directamente en la generación de empleo y que depende centralmente del Banco Central. Decir que no debió aumentar la tasa de interés, no, sería un error. Estaba buscando frenar la inflación, pero tiene un efecto sobre el empleo. Lo mismo ocurre con el salario mínimo. El hecho que tenga un efecto sobre el empleo no significa que haya sido un error porque estaba buscando otro propósito, que es mejorar los niveles de vida de los trabajadores. Ahora uno podría hacer, ministro, una analogía en esta discrepancia, ¿no? En esta conversación, digamos, con el asunto del famoso tema de la responsabilidad fiscal, que fue tema después de las declaraciones de la doctora Carmona hace algunas semanas. Esto es, ¿qué es más importante? ¿Los beneficios sociales o la responsabilidad fiscal? Que en este caso, ¿qué es más importante? ¿Los beneficios sociales de la legislación laboral o cuidar el empleo? Porque eso es lo que parece subyacer en la A ver, controversia. yo creo que las dos cosas son importantes y hay una variable que une a las dos, que los economistas llamamos masa salarial, que es la multiplicación del nivel de empleo que tiene la economía con el nivel de salarios que paga la economía. Eso es lo que determina el ingreso de los trabajadores. La masa salarial ha venido subiendo de manera constante en Chile en estos últimos años, por lo tanto el efecto neto sobre los ingresos de los trabajadores ha sido positivo, si uno considera empleo y salarios. Sí, con las dos variables al mismo tiempo. Ahora, toda esta controversia ha ocultado algunas cosas que venían en el informe de política monetaria que aparentemente podrían ser buenas para el gobierno, lo que uno podría pensar cómo es que se metieron en este asunto, pero bueno, esa es otra No, discusión. pero muy importante lo que tú señalas porque el informe es muy positivo para la situación económica del país, incrementa la tasa de crecimiento esperada, hay un incremento en la inversión muy significativo. De eso le quería hablar, de la formación bruta de capital fijo, que es bien alta, considerando cómo venía, digamos, ¿no? Exactamente, casi duplica lo que se estaba Claro. previendo y es una enorme noticia precisamente para la generación de empleos de calidad. Como, usted me perdonará, pero como siempre hay una realidad, dos economistas y cuatro opiniones, digamos, en este caso hay algunos economistas que dicen, no, es que se está incrementando la inversión medida por la formación bruta de capital fijo, porque viene un gobierno de derecha o porque la expectativa es que viene un gobierno de derecha.
Pero la tasa de inversión ya aumentó el año pasado, no tanto como este, pero es una tendencia que vemos desde hace un tiempo, no ocurrió solamente. Ahora la inversión extranjera el año pasado tuvo un récord histórico, por lo tanto no es las noticias de este momento. No es la expectativa, no es solo la expectativa lo que ha aumentado Exactamente, la yo inversión, creo digamos. que lo que es un aprecio de las oportunidades que Chile está ofreciendo, que son muy significativas. Si uno mira dónde se está concentrando la inversión, es básicamente en los sectores de energía y minería, donde Chile tiene ventajas históricas y muy atractivas en este Y momento. todo esto a pesar del problema de la permisología, digamos. Y todo esto a pesar de los lentos trámites burocráticos, pero también se avisora un cambio muy positivo en ese sentido. La aprobación en el proyecto de ley, de hecho hoy se firma la promulgación del proyecto de ley de permisos sectoriales, va a reducir muy significativamente los tiempos de trámite para estos proyectos. A propósito de eso, hay una carta hoy día de Sergio Merino. ¿Lo conocen? Sí, Expresidente claro. del túnel El Melón. Ves que sí que cumplieron 30 años del túnel El Melón. Entonces este mes se celebran 30 años y dice, es interesante destacar, entre la firma del contrato de concesión y el inicio de la construcción pasaron poco más de 3 meses. Solo poco más de 3 meses. Es una carta de hoy día en el Mercurio, entre junio y septiembre del 93. Y para la inauguración de la obra transcurrieron poco más de 2 años, hasta septiembre del 95. Vaya velocidad que había en esa época. Sí, pues. ¿Qué ha pasado entre medio? Bueno, ¿Cómo se lo explica? ha pasado que hemos regulado mucho la economía en algunas dimensiones muy positivamente. Hace 30 años no existía la ley marco de medio ambiente y por lo tanto no se protegían adecuadamente nuestros recursos naturales. El problema es que se siguieron adicionando regulaciones, quizás todas ellas racionales en sí mismas, pero no fueron pensadas como un sistema. Lo ejemplifico con algo que cambia la ley que se acaba de aprobar. Hay muchos trámites que requieren de que se apruebe uno para iniciar el otro. Mm. Hagamos el siguiente ejercicio. Si hay un trámite que toma 6 meses y requiere concluirse para que se inicie otro que toma otros 6 meses y así un sucesivo tercero, los 3 trámites van a tomar 1 año y medio. La ley lo único que hace es decir, no, estos tres trámites se pueden hacer de manera En paralelo. complementaria, paralela, y por lo tanto de 1 año y medio pasamos a 6 meses sin haber cambiado absolutamente nada. Esta ley nueva, digamos. La ley nueva, exacto. Usted era ministro en esa época, ¿no? Sí, En claro. el gobierno de Fred Ruiz-Tagle. No, esos fines del gobierno de Elwin, en rigor, el 93. Sí, Pero la inauguración del túnel se hace en el 96, la construcción se hace en los 2 años de Fred Ruiz-Tagle hasta el 95. Conversaba con un ministro de esa época y me decía le decía, si había que hacer la costanera norte, póngale, una concesión y un tajo por la ciudad, digamos, ¿cómo se hacía, digamos? Porque hoy día sería casi imposible hacer una cosa como la costanera norte. Y me decía, porque había decisión política. Y quien no se alineaba en la decisión política, bueno, quedaba afuera. No, es cierto que la decisión política importa mucho, pero hoy día tenemos que cumplir con normas que nos obligan, no es cuestión de decidir, no, esta ley no la voy a cumplir. Ah, no, claro, evidente. Y ese es el escenario actual, y reconozcamos que esto es un problema mundial. Acabo de leer un libro que detalla el crecimiento en las normas de construcción de vivienda en California y es realmente una cosa increíble, como es prácticamente imposible hacerlo. De allí la importancia del proyecto de ley que acabamos de aprobar, que va a racionalizar muy significativamente estos procesos. Ahora usted decía, no teníamos ley de base del medio ambiente, por lo tanto no protegíamos, de hecho, adecuadamente el medio ambiente. Bueno, y esa reforma, Y tampoco teníamos ley del consumidor, por ejemplo. tampoco es verdad, es que bueno, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Esa reforma al sistema de evaluación ambiental no va a salir en este gobierno. Va a ser una rémora o una deuda, digamos. Sí, un desafío que va a haber que continuar, pero la ley de permisos sectoriales es muy incidente en esta materia. Dos ejemplos. Todas las pequeñas y medianas empresas, todos los pequeños proyectos no pasan por el servicio de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, solo se ven afectados por los permisos sectoriales. O sea, hay un sector que Un sector muy es grande de la 100% economía en que es este. 100%, un proyecto minero, que es lo que se ha estudiado,
2/3 del tiempo que toma aprobar un proyecto minero son permisos sectoriales, no los Más que los ambientales. más que los ambientales. Por lo tanto, esta reforma va a incidir muy positivamente en reducir esos tiempos entre un 30 y un 70%, para un proyecto estratégico en un 50%, reducir a la mitad los tiempos de aprobación es un cambio muy significativo. Desde el punto de vista de los permisos, esta idea, esto uno mirándolo de afuera, con la ignorancia que significa estar afuera, pero uno ve un proyecto, se aprueba, entonces alguien recurre a un determinado tribunal, alguno de todos los tribunales, y entonces el proyecto queda en stand-by y se rechaza en otro tribunal, pero el que lo quiere aprobar va a otra instancia judicial, y en fin, parece un laberinto sin fin y un loop que no se detiene. ¿Eso se aborda en permisología y tiene algún tipo de solución en ambiental? Bueno, es un problema que existe más en los permisos de carácter ambiental. La judicialización de los procesos no es tanto en el ámbito sectorial como en el ámbito ambiental, y a mi juicio sí tiene solución. Hay algo que ya se ha iniciado, que es el diálogo anticipado, anterior al diálogo que incluye la evaluación de impacto ambiental. Si ese diálogo se formalizara y estableciera que aquellos que participan en él se ven inhibidos de judicializar los procesos posteriormente, y además se define con mayor claridad quiénes deben o pueden participar en esos procesos, creo que la judicialización se evitaría, no totalmente, pero muy significativamente. Pero para eso se necesita la reforma Para eso al se sistema de necesita la evaluación reforma. ambiental. El ministro Grau, ministro de Hacienda, en el Chile Day, parece que tuvo o se le dio como una discrepancia con un discurso de Frei Ruiz-Tagle, el expresidente, en el Chile Day de Madrid, donde decía que habíamos crecido durante 30 años, y el ministro Grau se permitió una corrección de eso que técnicamente es precisa, digamos, porque en realidad no fueron 30 años de crecimiento desde 1990 en adelante, porque el crecimiento empezó a disminuir más o menos severamente como en el 2015, ¿no? Bueno, tuvimos dos crisis, Entre medio. el 99 la crisis asiática y el 2009 la subprime. Por lo tanto, en esas dos oportunidades no solo decreció, tuvimos tasas de crecimiento negativas que posteriormente se recuperaron, pero esa década tuvo una tasa de crecimiento muy inferior a las dos anteriores. Dicho eso, ¿es necesario entrar en esa controversia? No, yo creo que es irrelevante. Lo relevante es que volvamos a crecer. Y lo positivo es que tenemos las condiciones para hacerlo. Entre paréntesis, ayer se aprobó en el Senado la ley de cabotaje por una amplia mayoría. Esto pasa a Queda, tercer trámite, ¿no? queda el tercer trámite, pero ya lo aprobaron las dos cámaras en ambos casos por una amplia mayoría, lo que es una muy buena noticia para la competitividad del país. Sí, esto es un viejo tema que tiene que ver con los monopolios. ¿Qué pasaba y cómo queda reformado? Bueno, lo que ocurre es que se permite primero que empresas extranjeras adquieran bandera chilena con inversionistas extranjeros, pero con tripulaciones chilenas y bajo las normas chilenas. O sea, un inversionista extranjero que es dueño de una naviera puede comprar una empresa chilena. Esto antes no se podía. O puede venir a instalarse en Chile. Instalarse, ya. Exactamente. Pero lo que sí tiene que hacer es que los barcos sean operados 100% por chilenos. Exactamente. Además, se permite que los barcos que vienen con carga y que volvían vacíos puedan volver con carga. Lo que es increíble, Lo que es increíblemente lógico, que, increíble que no haya pasado, digamos. Pero nos demoramos casi una década Increíble. en aprobar este proyecto, lo que de nuevo constituye una muy positiva noticia económica. Y ahora, ya, eso se supone que va a bajar el precio del cabotaje y eso incide en el precio final para los consumidores, ¿no? Por supuesto, beneficia directamente a los consumidores como también a los exportadores. Lo que nos lleva a un asunto, esto se demora mucho, entre otras cosas, porque hay grupos de interés afectados, digamos, también, ¿no? Ciertamente, por supuesto. O sea, porque la llegada de extranjeros afecta a la competencia. Incrementa la competencia. Exacto, aumenta la competencia Claro. y disminuye las ganancias de un grupo de interés, ¿no? Bueno, sí, esa es la ventaja del proyecto de ley, que al incrementar la competencia reduce los costos y, claro, reduce los precios y eso va a afectar las utilidades de algunos. El viejo dilema de la política, digamos.
Bueno, yo no sé si es un dilema, yo más bien diría que el propósito de la política No, no, es... no, me refiero a la intervención de los grupos, o sea, a la gestión de los grupos de interés, que es por otra parte legítima, digamos, si los grupos de interés son lo que son. Claro, Otra cosa es que lo hagan subrepticiamente, digamos. claro, lógico, la política tiene que dirimir siempre entre diversos intereses, pero debiera mantener el foco en el interés nacional y creo que en esta oportunidad se hizo. Oiga, a propósito del interés nacional, vio que hay una controversia por el pabellón en Osaka, de la Exposición Universal, por lo que pasó en el Chile Day, que en Madrid tenía una exposición sobre el año 71 de Allende. No he seguido el tema, así Ah, no, que o sea, tendrías que informarme. no, es que en el Chile Day había una exposición que relataba el año 1971 Allende, que ha tendido, por otra parte en redes sociales, ha tendido como a mitificarse respecto de que fue un año de efectivamente crecimiento económico muy importante en la unidad. Efectivamente, el 1971 creció algo más de 10% la economía, pero desafortunadamente era insostenible ese ritmo. Claro, porque creció por la vía de que había masa monetaria, por decirlo así, Claro, mucha por liquidez, la vía digamos, de ¿no? incrementar la demanda y había capacidad ociosa en la economía que permitía eso, pero si no es acompañado de un significativo esfuerzo de inversión, es imposible que continúe. ¿Pero usted ha percibido que se ha empezado a mitificar el año 71? Yo no lo había No, no lo había percibido, pero si percibido. tú lo dices, así debe ser. No, y es que me ha llamado la atención, porque hay gente muy joven que de repente te dice, no, pues oiga, pues el 71 antes que empezaran los problemas, el gobierno de la Unidad Popular iba bien, digamos. Una cierta cosa, pero puede ser. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Un gusto estar Y aquí. buena noticia lo del cabotaje. Buena no- ¿Cuándo va a salir? A propósito del tercer trámite, Te- ¿cuándo terminará? Yo espero que el trámite sea breve por el amplio acuerdo que existe. Y ahora, en pocos minutos más, voy de nuevo al Senado esperando que se apruebe en general en el Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado, el proyecto que crea la Agencia de Financiamiento de la Inversión. Otra gran noticia para la competitividad del país. Si uno mira, recordando la conversación que teníamos sobre salarios, la razón por la cual se critica que haya incrementado tanto los salarios es porque no han subido de manera acorde a la productividad. Si uno mira las causales de la razón por la cual no crece la productividad, están estrechamente ligados a la falta de inversión en innovación y cambio tecnológico. Y esta agencia busca precisamente resolver ese problema. Fue ampliamente aprobada en la Cámara de Diputados. Espero que ocurra lo mismo en el Ya, Senado. se está empezando el trámite en el Senado y se vota en la comisión ahora. Así es. Ministro, que tenga suerte con eso también. Así Mire que si espero. le va bien a usted, nos va bien a todos. Exactamente. Gracias, ¿eh? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos Con días. Álvaro García, el ministro de Economía.